pegando un poquito, ¿eh? Estamos en comunicación con el abogado de Río Grande, Francisco Paco Jiménez. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, acá un poco, atentos. Ayer escuché una parte, un fragmento de la entrevista que hacías con Santo Biasati, ¿puede ser? Sí, ayer. Y bueno, hace unos días que también, o sea, motivado por el mismo tema, quería charlar contigo por este caso que ocurrió en Río Grande con Lasarte, es el apellido, en este caso de la víctima, ¿no? Sí, en realidad fue toda una familia víctima de una gran tragedia. Acá en Río Grande, y creo que en Ushuaia también, en invierno las condiciones muy precarias que vive la gente, sin servicios, estadísticamente suceden estas tragedias en donde fallecen familias carbonizadas porque se les incendia la casilla o la casa donde están viviendo. Sí, muy triste, muy triste. Sí. Esto fue lo que le pasó a este chico. Dejó a sus hijos solos por media hora. La mamá estudiaba enfermería, él salió a buscar trabajo junto con su suegro, dejó a sus hijos tomando la leche. Cuando está volviendo a la media hora, 40 minutos, ve un incendio de lejos, empieza a apurar el paso, y cuando llega más cerca se da cuenta que era su casa y adentro estaban sus hijos. Él intenta entrar, no puede, lo agarran los bomberos, la gente, porque no era posible entrar con las llamas en esa casilla, y fallece. Ahí fallecen sus dos hijos. La tragedia sigue para esta familia, para este chico. No alcanzó con que haya perdido sus hijos. 5 y 3 años los chicos. Exacto, la nenita 3 y 5 el otro nenito. No alcanzó, y a las pocas horas, con un resultado preliminar de una autopsia donde una forense dice que vio abundante espermatozoide en la zona vaginal de uno de los niños, lo encierran acusado. En un principio la hipótesis que se manejaba era que había incendiado la casilla a propósito para ocultar la violación y matar así a sus hijos. Lo meten preso, otros familiares también estuvieron detenidos, creo que el suegro y un cuñado. A todos los hombres habían metido preso y lo depositan en la alcaldía por alrededor de 7-8 meses con prisión preventiva. Directamente se le dicta la prisión preventiva, pero ¿bajo qué cargos? ¿Cuál es la carátula de la cárcel, de la causa? Era violación, abuso sexual agravado y doble homicidio culposo. Ya le habían sacado el homicidio doloso, doble homicidio culposo, y a los pocos meses ya había... Claro, pero discúlpeme que lo interrumpa, te tuteo, al final Sí. Pero cuando hablamos de este tipo de crímenes tan aberrantes, es como que sabemos que en la jerga carcelaria pasan lo peor. Sí, él pasó el peor de los mundos. O sea, él no pudo velar a sus hijos, no pudo enterrar a sus hijos. Concurrió al cementerio, no sé si pudiste ver las imágenes de cómo lo llevaban él al cementerio, absolutamente custodiado por gran cantidad de efectivos, tipos comandos, con cascos, esposado. Así él enterró a sus hijos, y como él dice, sin siquiera poder agarrar una manija de cajón y llevarlos hasta el cementerio. ¿Y el pueblo Jiménez, qué pasó con el pueblo? ¿Cuál fue la reacción de los vecinos, de los conocidos? Bueno, ahí él se quedó solo con la compañía de su mujer. Obviamente hubo una gran difusión del caso, fiscales dando entrevistas, comunicados oficiales por parte de la justicia, en donde se filtraba el día, hora de entierro, la cara de él, las fotos de él se permitían. No tuvieron ningún reparo en darle amplia difusión, porque se pretendió vender esto como el descubrimiento de un gran crimen por parte de un fiscal. En off también se filtraban datos de la causa que solamente la podía conocer el Poder Judicial, dando detalles
de las lesiones que presentaban supuestamente las menores, etcétera, etcétera. Ahora, Y lo querían linchar prácticamente. Yo pido disculpas por interrumpirte, pero, Sí, pero me pasa esto. ¿El fiscal quién es? En su momento era el doctor Tepedino. ¿Doctor? Tepedino fue el fiscal en su primer momento de la investigación. Me llama la atención porque escuché en muchas causas donde uno quiere obtener información y nos implican de que cuando hay menores se protege, o sea, no se permiten dar determinado tipo de datos. En esta causa es como que pasó todo lo contrario y exponían la cara del sospechoso, porque entiendo que hasta que no existe una condena, uno está sospechado de este hecho. Sí, fue una gran cadena de errores. ¿Y por qué la Y de mala exhibición? praxis. ¿Por qué la exhibición, la exposición así del sospechoso? No lo sé, la verdad que no le encuentro explicación. Hoy uno repasa todo y creo que esto nos tiene que ayudar a reflexionar. Esto no trata de hacer una crítica infundada al Poder Judicial porque son susceptibles y se ofenden rápido. Pero esto tendría que hacerse un repaso de cómo se investiga, cuál es la calidad de los médicos forenses del cuerpo pericial del Poder Judicial de Tierra del Fuego, cuál es la idoneidad que tienen, y también el tema de la publicidad y de las conferencias de prensa que dan los funcionarios, los fiscales en su momento, cuando están investigando un crimen, para resguardarle la privacidad, porque el daño que le hicieron a este chico en su momento, no lo lincharon porque no estuvo al alcance de los vecinos, porque imagínense la noticia cómo conmovió al barrio. Un vecino violó a sus 2 hijos, prendió fuego a la casilla y los asesinó. Eso fue algo tremendo. Entonces, esto debe ser para que reflexionemos todos. Y los fiscales hablando y mostrando detalles de que había pruebas, por ejemplo, haber encontrado semen, dijiste, en uno de los cuerpos. Espermatozoides, exacto, como dictaminó la médica forense. Y a los 2 meses ya había un informe del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal diciendo que eso no era semen. Sin embargo, el Poder Judicial, en vez de prestarle atención, persistió en el error, en insistir en que había una violación, en vez de profundizar los estudios. Hubo un camarista. Si no era semen, ¿qué es? Eran fluidos propios de ADN perteneciente a la propia víctima. La descomposición por la calcinación. Por el fuego, claro. Entonces era un líquido, yo no entiendo mucho, pero wow. cuando se manda supuestamente esperma para ver si eso correspondía con el ADN del padre, la sorpresa fue que vino y dijeron, no solo un estudio, sino 2, dijeron que eso era material genético de la propia víctima. No. Entonces, bueno, ¿cuál fue la reacción del fiscal? Entiendo, ¿no? Yo me pongo en lugar del fiscal, lamentablemente, ¿no? O sea, tengo una persona detenida, acusada de este crimen, y me encuentro con que la prueba, entiendo que es fundamental, se me cae. Bueno, hubo un camarista cuando fue esto a la Cámara de Apelaciones, cuando se apeló a la prisión preventiva y de procesamiento, que advierte de este tema, en minoría. El doctor Martín, ¿no? En un muy buen fallo, estudió muy bien la causa al parecer, con su equipo de trabajo seguramente, dictamina, dice, ya empieza a advertir que podíamos estar en presencia de un error de la forense. Empieza a decir, y él no le confirma el procesamiento, le dicta la falta de mérito, pero sus otros 2 colegas sí se lo confirman. ¿Por qué? Porque la forense seguía insistiendo que era espermatozoide y además decía que había lesiones compatibles con abuso sexual. Entonces dijeron, bueno, no hay espermatozoides, pero hay lesiones compatibles con abuso sexual. Esto nosotros asumimos la defensa con el doctor Pedro Fernández y logramos que se empiece junto con la fiscal, es justo reconocer también, nueva fiscal, no la anterior, la doctora Urquiza también, se ve que advirtió la posibilidad de algún error e insistió también con que esto se vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se hagan nuevos estudios, a ver que nos saquemos todas las dudas. Porque así como digo, que hubieron funcionarios judiciales que actuaron inducidos por un error, actuaron mal, también es justo reconocer que hubieron funcionarios judiciales que
prestaron atención a ciertos indicios y alarmas que saltaban de esta causa, como la fiscal Urquiza y como uno de los camaristas, el doctor Di Martino. Y es así que se concluyen la semana pasada los estudios, entonces se confirma que no hay esperma. Esto, terminada la junta médica, los peritos que nos ayudaron con esto nos adelantan telefónicamente los resultados y estamos esperando que se agreguen al expediente, en donde van a decir que esas lesiones no eran de lesiones propias de abuso sexual, sino lesiones de quemaduras. Dos errores: se confundieron espermas con fluidos propios del cadáver y se confundieron lesiones por abuso sexual con lesiones por quemadura. No, bueno, yo pienso en la libertad, en el daño y el pobre tipo. No, pobre me canso de tipo. imaginar. Si alguien se imagina qué es lo que pudo haber pasado, aparte de perder a sus hijos, de la tragedia de perder a sus dos hijos, de ser acusado y encarcelado de haberlos violado y haberlos matado y todo eso, o sea, yo no me alcanzo a imaginar cómo este chico está vivo, caminando, tratando de rehacer su vida. Es un infierno, pero yo pienso en el cuerpo forense. Es cierto de que todos podemos equivocarnos. Ahora, no entiendo cómo a través de lo que tenemos, ¿no?, de la ciencia, de la técnica, cuando hay resultados que me demuestran que no he llegado a la conclusión acertada, me pregunto, ¿no?, si no amerita una revisión por parte mía de lo actuado. ¿Me explico, Jiménez? Sí, lo que pasa es que yo hoy disiento con un tema con vos. Nosotros sí tenemos derechos a equivocarnos, ellos no. El cuerpo médico forense no tiene derecho a equivocarse. Y no se puede equivocar, esto. no deben equivocarse, porque precisamente y supuestamente fueron seleccionados a través de un concurso de antecedentes y oposición, y se ha chequeado la idoneidad y la capacidad profesional de cada uno de ellos. Pues ellos no tienen derecho a equivocarse, no pueden y no deben extremar las precauciones para evitar el error, que siempre va a haber, pero no puede una médica forense confundir espermatozoides con fluidos propios de un cadáver, porque eso es a simple vista. Cualquiera que no haya visto nunca un espermatozoide lo ve a través de un microscopio sin necesidad de ser médico forense. Yo puedo aceptar que una médica forense diga, bueno, era sangre el grupo AA, factor RH negativo, y resulta que era positivo. Bueno, dentro de todo estaba dentro de la sangre, pero de ninguna manera aceptar esto, ¿no? Y no lo debe aceptar las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, no puede pasar por alto, y esto uno no pretende ser crítico, feroz, ni cosas por el estilo. Si esto no nos sirve a nosotros de experiencia para revisar los procedimientos, bueno, de nada va a valer. Me hace pensar en otro tipo de procedimientos. Yo después que tomaba conocimiento, yo había leído algo de este tema de Lasarte, pero hoy a la mañana cuando hacía la introducción al programa, me acordaba del caso de la masacre de Pompeya, donde también terminan condenando a Carrera, y años después logra la Corte absolverlo, porque se dan cuenta de que todas las pruebas que presentaron en el juicio habían sido plantadas por la propia policía. Sí, y bueno, ahí hubo una conducta dolosa, que montaron una escena para que los peritos o los propios policías hicieran este informe. Pero fíjese que ese caso salió a la luz por el empeño que le puso un particular, sí, un director de cine. Piñeiro, o sea, porque el propio sistema judicial lo seguía condenando una y otra vez, a pesar de todos los indicios que indicaban que esto había sido todo plantado por la policía. Estela de Carlotto, artistas... Claro, sí, ONG se interesaron, pero por fuera del sistema judicial. Los Redondos en cada recital repartían CDs en forma gratuita con la película... Claro, Rati... Sí, Rati Show, Rati Horror Show.
Patricia. Y en este caso de Lasarte, que es un chico sin recursos económicos de ningún tipo, nosotros tuvimos la suerte que a través del estudio conocemos con los cuales trabajamos peritos genéticos y forenses, y les pedimos por favor, como un favor, digo, ¿pueden mirarme esto? Entonces le mandamos todos los antecedentes de la autopsia. Le digo, no tiene plata el chico. No, déjamelo. Y al otro día nos dicen, este chico es inocente. Y bueno, y ahí es donde empezamos a trabajar, porque nosotros no nos cerraba de ninguna manera el caso, y se llegaron a estas conclusiones. Pero así como hubieron operadores judiciales que actuaron mal, también hubieron operadores judiciales que se movilizaron para que esto se esclarezca y se sepa la verdad, y no trataran de persistir en el error y ocultar el mal procedimiento de otros funcionarios. ¿Y la prensa, Jiménez? La prensa es todo un tema. Yo creo que se debería tener... Ellos informaron acá, se informó en base a lo que se le filtraba desde el Poder Judicial. Ya no inventaron nada. Cuando decían que estaban frente a un abusador sexual, era porque desde el Poder Judicial le filtraban los datos que estaban frente a un abusador sexual. Entonces no hay crítica, o sea, ¿cómo se puede llegar a sospechar la prensa de que no es cierto lo que le están diciendo? O sea, no hay mala praxis de la prensa. Pero sí creo que se debería tener cuidado con el nombre de las víctimas, con las caras, por lo menos para ocultarlas, para que resguardar su privacidad. E inclusive, si así fuese culpable, también se debería resguardar la identidad y la fotografía, la cara de la persona. Porque ese que es culpable tiene hijos afuera, tiene familia afuera. Y cuando se saca la foto y el nombre, se estigmatiza a toda la familia como si fuese una familia de violadores. Me preguntaba por la madre de los chicos. La madre lo acompañó siempre, nunca lo abandonó. Claro, pero viste que nosotros somos padres. Siento como que el dolor de la madre siempre va a ser distinto al mío. Sí, la verdad que yo sinceramente no me imagino. Porque la madre perdió a sus hijos, pero además está perdiendo, está viendo cómo acusan, y yo no sé, ¿no? Por eso te pregunto por la madre, porque digo, ¿qué mujer, no? Porque entender de que el marido es inocente cuando le están poniendo pruebas desde la justicia para decirle es culpable y lo condenamos por esto. Sí, la entereza y la verdad el amor de esa mujer hacia su marido. ¿Lo acompañó durante el proceso de prisión? Desde que cayó preso. Y fíjate que cuando se le tramita la libertad, la excarcelación, se la niegan con argumentos absolutamente crueles, estigmatizantes, prejuiciosos. Cuando uno pide una excarcelación, está sometido, tiene que justificar que tiene arraigo en la provincia. Arraigo significa pertenecer a un lugar, sí. Estar. Entre otras cosas, tener un lugar donde vivir. Y le niegan la excarcelación a este chico porque no tenía un lugar donde vivir. Iba a ir a vivir a un galpón. Si se le prendió fuego a la casa. A eso voy. Si se le prendió fuego a la casa. Era pobre. Apenas tenía 4 cartones donde murieron sus hijos. ¿Cómo iba a ir a decirle al juez, acá tengo otra casa para ir a vivir? Me dijiste que tampoco tenía plata, estaba buscando trabajo. Claro. Entonces, ¿qué va a ir a un hotel? Entonces, le dicen que no porque no tenía lugar para vivir. Y otra frase muy cruel también, le dicen que ya no tenía afectos en Tierra del Fuego porque sus hijos se habían muerto. Entonces, lo dejan preso porque no tenía dónde vivir y porque se le había muerto a la familia y ya no tenía nada en Tierra del Fuego, y con su esposa se podían fugar. O sea, esto lo firmó y lo suscribió un juez de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué juez lo hizo? ¿Qué juez lo hizo? Eso lo hizo el doctor de César y Hernández. Pero fíjense que el otro día le sometieron a un jury, le quisieron pedir a un jury una fuerte crítica con una jueza de Tierra del Fuego que discutía si eran 30.000 o 6.000 los desaparecidos, y le presentaron un jury. Felicita a Maistegui. Felicita. Lo cual yo creo que lo dije públicamente que no estaba de acuerdo con un jury porque forma parte de la libertad de expresión y de lo que puede decir un juez. Que en definitiva es una mirada retrospectiva de la historia
que algunos tienen una visión, otras, y la democracia es esto. Que en definitiva era una opinión que en el términos jurisdiccionales de dictar sentencias no le causaba daño a nadie. Ahora, ¿qué hacemos con un juez que emite un fallo y le niega la prisión a un pobre porque no tiene dónde vivir y porque no tiene afecto ya que sus hijos están muertos? Esa es una mala práctica, es una mala concepción. A estas cosas deberemos prestarles atención como Consejo de la Magistratura y como el Superior Tribunal de Justicia. No algunas interpretaciones de la historia raras. Ahí te quería preguntar, el Colegio de Abogados de Río Grande ¿ha dicho algo con respecto a este tema? No ha dicho nada el Colegio de Abogados, tampoco sé si podría decir algo. Esto salió recién esta semana, no sé qué irán a hacer los colegas de la comisión directiva, si se enterizarán o no. Claro, muy pronto. Es muy pronto, pero creo que esto es para una charla que nos debemos todos los que formamos parte de esta administración de justicia, ya sea que como abogados o como jueces o como fiscales, como peritos, para replantearnos realmente el servicio de justicia. Porque yo tengo la sensación de que este chico, si no hubiese tenido la posibilidad de que un vecino le dé la mano, nos contacte, nos interese por el caso, nos haga interesar por el caso junto con el doctor Fernández, podía haber estado condenado por pobre, porque no tenía las herramientas para enfrentar un ataque del Poder Judicial de esta manera, en donde todo le daba en contra y sin ninguna posibilidad de rever o de discutir, porque creo, y esto puede parecer una crítica que la van a tomar seguramente a mal, pero el Poder Judicial le debe garantizar un óptimo servicio de justicia a aquella gente que no tiene recursos. No puede darle un servicio de justicia al pobre con una salita de barrio de medicina y a aquellos que tienen recursos darle un servicio de 210 o 510. Entonces, todos los ciudadanos tienen que tener la capacidad y la posibilidad de de tener un servicio de justicia eficiente. Bueno, es una de las garantías constitucionales. Ahora, yo me preguntaba, está bien, no sé quién fue el abogado defensor de Lasarte en Río Grande. Yo muchas veces acá, siguiendo casos judiciales que no es mi costumbre, pero son de resonancia, lo veo y he tenido oportunidad de entrevistarlo alguna vez al doctor Aguín Navarrete, y me parece realmente un hombre muy comprometido con su labor, ¿no? Como desde la función pública hablo. En Río Grande, ¿quién es el abogado defensor que actuó para Lasarte? No sé, porque hubieron muchos movimientos, pero bien, también son abogados muy comprometidos, y muy trabajadores, y en este caso vi y pudieron hacerlo humanamente posible en esos pocos meses que les tocó actuar a ellos. O sea que tu mirada pasa más por la Fiscalía y el juez. Pasa más por la estructura del Poder Judicial. Sí, peritos por sobre todas las cosas, porque si empezamos a hilar más filos, tampoco podría hacerle una crítica respecto de la actuación al juez, porque si el juez tiene una pericia, una autopsia, donde le dice que hay espermatozoides, y la nena fue abusada sexualmente, bueno, el juez tiene que actuar en base a eso y empezar a encontrar un responsable, y el responsable más cerca era el padre, pero cuando empiezan a surgir dudas, ahí empieza mi crítica hacia el juez y al fiscal por sobre todas las cosas la amplia difusión que le dio a este caso, con el daño que causó. Sí, porque nosotros, sin tener un conocimiento jurídico, lo digo de mi parte, ¿no? A veces escuchamos de que una persona por el